Dios los bendiga, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Lucas capítulo 10, versículo 38 al 42. La Biblia dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento y el Señor los bendiga. En esta tarde llegamos a esta porción, la cual es muy conocida en el cristianismo, pero puede ser descuidada a pesar de que es muy conocida. Puede ser que en muchas ocasiones nosotros no comprendamos la magnitud de las enseñanzas que acá se presentan. Y si esto sucede, esto es una gran falta para nosotros, pues nos vamos a perder esos beneficios espirituales que acá se encuentran. Espero en esta tarde poderles ayudar para que cada uno de ustedes comprendan y cada uno de nosotros podamos tomar todas esas bendiciones espirituales que están contenidas en esta porción. Antes de iniciar con la exposición para esta tarde, quiero expresar algunas cosas con respecto a esta familia para que sean entendidas. Porque a pesar que muchos tienen muchísimo tiempo de ser cristianos, parece que no entienden la palabra del Señor tal como la Biblia lo establece. De hecho, en una ocasión escuché a un predicador en una iglesia, en un concilio de muchísimas décadas de historia, confundir a esta María con una mujer pecadora, una mujer que sin lugar a dudas la Biblia hace referencia a que era una ramera. Eso es un error grave, sin lugar a dudas. Ahora, permítame compartir esas cuantas cosas que quiero expresar acerca de esta familia con usted. Esta era una familia que nuestro Señor Jesús amaba en gran manera. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 11, versículo 5. De tal forma que nuestro Señor visitó a esta familia hasta en 3 ocasiones, según lo establece la Escritura. Esta María de Betania, la hermana de Lázaro y Marta, no debe de ser confundida con María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios cuando el Señor le dio esa gran sanidad. Pues una era de Betania y la otra era de Magdala. 2 lugares diferentes. Tampoco debe de ser confundida con esa mujer pecadora de la cual hablé anteriormente. María de Betania, la hermana de Marta y Lázaro. La Biblia no establece que nunca fue una mujer pecadora en el sentido en el cual era una mujer ramera. Que todos somos pecadores, sin lugar a dudas, todos somos pecadores. Pero no en ese sentido tal como lo establecía ese predicador del cual hablé anteriormente. La Biblia no establece eso. Sí establece que en 2 momentos diferentes esa mujer pecadora fue y ungió al Señor, puso ese perfume en el Señor y estaba llorando en los pies del Señor. María también ungió al Señor. Pero una lo hizo a mediados del ministerio del Señor y la otra lo hizo casi, o mejor dicho, en la última semana, en la pasión de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es clara en cuanto a eso.
También quiero que comprenda lo siguiente. ¿Cuáles son esos detalles también que hacen referencia para que usted entienda mejor que se está hablando de dos mujeres diferentes? Cuando María ungió a nuestro Señor, lo hizo en Betania, en la casa de Simón el leproso. De hecho, para algunos expositores o eruditos bíblicos, ese Simón el leproso era el esposo de Marta, la hermana de María. Ahora bien, el texto bíblico no establece nada de eso. Creo que eso es ir un poco más allá. Pero debemos de comprender que lo hizo en la casa de ese Simón el leproso. La mujer pecadora que ungió a nuestro Señor Jesús lo hizo en la casa de Simón el fariseo. Era en la casa de un fariseo donde ella hizo eso. Y no debemos de confundir a Simón el fariseo con Simón el leproso, ni tampoco con otros que tengan el mismo nombre. Me acuerdo cuando ese predicador estableció eso, fue algo que me molestó en verdad en gran manera, porque creo que los predicadores no deberían de ser tan necios y no deberían de ir al texto bíblico con tanta haraganencia y ir tan pocamente preparados a exponer la palabra del Señor. Dios tenga misericordia de aquellos que tienen la osadía de tomar su palabra y subirse a los púlpitos y predicar, y de ser maestros en las congregaciones. El que quiere ser maestro, el que quiere ser pastor, buena cosa anhela, dijo el apóstol. Pero aquellos que quieren ser maestros y pastores deben de entender que este es el trabajo de mayor responsabilidad bajo la tierra. ¿Por qué causa? Porque todos aquellos que son maestros y son pastores, a ellos se les pedirá cuenta por cada uno de los oyentes que pueden escuchar sus predicaciones o sus enseñanzas. Me pregunto si somos tan necios como para perder de vista detalles tan pequeños como estos. ¿Cuánto más deberíamos de perdernos en esas grandes doctrinas de la fe cristiana? Debemos de tener mucho cuidado. Ahora, permítame salir de la introducción y quiero que contemplemos nuestros versos base para esta tarde. El versículo 38 dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Nuestro Señor, sin lugar a dudas, junto con sus discípulos, entraron en una aldea. Sabemos que es Betania la aldea y que una mujer llamada Marta los recibió en su casa. Lo primero a lo cual quiero hacer referencia es que sabemos que nuestro Señor amaba a esta familia como lo establecí anteriormente. Esta familia correspondía a ese amor. Nuestro Señor los amaba a ellos y ellos amaban a nuestro Señor. Me pregunto, ¿a cuántos en esta hora el Señor los está viendo con amor? Y los está queriendo hacer parte de su gran amor y de su gran gracia y de su misericordia. ¿Y cuántos de aquellos a los cuales el Señor está contemplando con amor, con gracia y con misericordia están despreciando ese tan grande amor? ¿Cuántos han escuchado el mensaje de Jesucristo
Un mensaje que establece que el reino de los cielos se ha acercado. Un mensaje que establece que Dios ha amado al mundo de tal forma que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un mensaje que nos manda a arrepentirnos para que seamos parte de esos benditos que heredarán el reino de los cielos. Un mensaje en el cual el Señor nos dice que si podemos arrepentirnos, Él está dispuesto a pasar por alto y a perdonar nuestros pecados. Pero ¿cuántos están despreciando ese gran amor? Incluso ¿cuántos de los que me están escuchando en esta hora están despreciando ese gran amor con el cual el Señor ha amado a las personas? Pero no quiero que piensen que porque el Señor nos ha amado de tal forma, nos va a dejar pasar la sinvergüenzada sin que en realidad nosotros nos arrepentamos y seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Es que yo puedo contemplar que los padres cómo se ponen cuando ofenden a sus hijos. ¿Cómo eso no podemos entenderlo nosotros? Cuán abominable debe de ser a nuestro Dios santo, al Dios eterno, que se desprecie a su Hijo, y cuán ofensivo debe de ser que se tenga por inmunda la sangre bendita de Jesucristo. Eso es terrible. Esta familia, la cual estamos contemplando, amaba a nuestro Señor. ¿Qué tal usted? ¿Usted está amando al Señor? ¿O no lo está haciendo? ¿Se está pareciendo con esta familia? Esta familia era una familia piadosa. ¿O está despreciando el amor de Dios en Cristo Jesús? Espero que ninguno de los que me escuchan cometan tan grande pecado, pues tal obra sería la peor equivocación que ustedes harían en toda su vida. No habría un error tan fatal como el despreciar el amor de Dios en Cristo Jesús. Esto es algo terrible que desagrada, ofende y enciende la ira de Dios de inmediato, señores. ¿Cuántos de los que van a la iglesia nunca terminan de arrancar? ¿Cuántos de los que van a la iglesia están claudicando entre dos pensamientos y hasta tienen un sincretismo en sus corazones? En la iglesia se postran delante del Señor y cuando salen de la iglesia se postran delante del mundo. Al Señor no le agradan los sincretismos. Elías lo dejó bien claro en el Monte Carmelo. Si Jehová es Dios, sírvanle. Pero si Baal es Dios, vayan en pos de él. Sirvan a Baal. No vengan a servir a Jehová y no vengan a servir a Baal a la misma vez. No pretendas ser cristiano cuando no vives como cristiano. En 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 9 al 12, la Escritura dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Es que si usted desprecia el amor de Dios, el amor de la verdad para ser salvo, usted va a creer a la mentira como un castigo judicial de Dios. Es que si usted desprecia el evangelio de Jesucristo,
se expone a una ceguera espiritual de parte de Dios. Oh, no pueden pensar que van a estar jugando con Cristo y que luego Dios va a tener misericordia de ustedes. Cristo no es un juego. Se le debe de respetar, se le debe de amar, se le debe de honrar. Algo menos que esto no agrada al Señor. Alguien dirá, ¿de qué forma recibo a Jesús y no desprecio a Dios? En Apocalipsis 3:20 la Escritura dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Simplemente lo que aquí se enfatiza es que al oír el llamado, abra su corazón a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Esta iglesia había sacado a Cristo de su iglesia. Hay tantas personas que no permiten que Cristo entre a sus corazones. Hay tantas personas que simple y sencillamente no están dispuestos a rendirse ante el señorío del Señor Jesucristo. Ante el señorío de Cristo. Ellos no están dispuestos a ser obedientes. Ellos no están dispuestos a amar a Cristo con todo su corazón. Ellos no están dispuestos a tener una gran fidelidad a nuestro Señor. Esa gran gratitud a nuestro Señor. Pero algo menos que esa obediencia, que ese amor, que esa fidelidad, que esa gratitud al Señor no puede ser considerado un cristianismo genuino. Así es que si usted quiere recibir a Cristo y no quiere despreciar a Dios, tiene que rendirse al señorío de Cristo. Cristo tiene que ser el Señor de su vida. No hacemos lo que queremos. Y como decimos en nuestro lenguaje ordinario y común, no somos machos sin dueños espiritualmente hablando. El verso 39 de nuestra porción base dice acerca de Marta. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta tenía una hermana que se llamaba María, la cual se sentó a los pies del Maestro a escuchar su mensaje, a escuchar su palabra, es lo que nos dice el texto. El verso 40 nos dice que Marta estaba preocupada por todos los quehaceres que ella tenía, los cuales eran muchos sin lugar a dudas. Tenía que recibir al Señor y a sus discípulos. Al menos 13 personas. Las mujeres entenderán lo que eso significa. Las amas de casa entenderán lo que eso significa. Que venga una visita de 13 personas. No las vamos a recibir sin nada, ¿no? Las queremos recibir de la mejor forma. ¿Y cuál mejor forma si entendemos que es el Hijo de Dios visitándonos en nuestros hogares? De una forma física. Nos está visitando. Así como lo visitó. Así como visitó a Marta. El verso 40 en su segunda porción nos dice que la condición de Marta era que estaba irritada. Esta irritación la llevó a explotar en enojo y en crítica para con su hermana María y también para con el mismo Señor Jesucristo. Eso es terrible, hermanos míos. Hay cosas que pueden producir en nosotros enojo. Hay cosas que nos pueden irritar y que nos pueden llevar
a criticar a nuestros hermanos en la iglesia e incluso a nuestros hermanos según la sangre o según la carne. Pero lo más terrible es cuando algo nos ha irritado y nos lleva a molestarnos y a criticar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En los versos 41 y 42, nuestro Señor Jesús le da una desaprobación a Marta, de tal forma que inicia con las palabras Marta, Marta, con el único propósito de señalar esa desaprobación y sin lugar a dudas la grave situación en la cual Marta se había puesto ella misma. Esto fue de preocupación para nuestro Señor. ¿Por cuántos de nosotros nuestro Señor no estará preocupado en este momento? ¿Cuántos de nosotros debemos de estar en situaciones graves que nos las hemos autoinfligido nosotros? Nos hemos puesto en esas enojaduras o en esa forma en la cual hemos llegado a irritarnos de tal forma que vivimos solo molestos y criticando a las demás personas, e incluso molestos hasta con el mismo cristianismo y hasta con el mismo Señor del cristianismo. Como cristiano, usted no debe de ser una preocupación para el Señor de la gloria. No podemos ser una preocupación para el Señor Jesucristo. No debemos de serlo. Si como cristianos somos una preocupación para el Señor Jesucristo, algo está totalmente errado en nuestro cristianismo. ¿Cuál fue la causa para esa preocupación de nuestro Señor? Hablando respectivamente de Marta. Voy a decir cuál fue. Marta estaba más afanada y preocupada por las cosas terrenales que por las cosas espirituales. Marta estaba más afanada y preocupada por las cosas terrenales que por las cosas espirituales. Eso es terrible. Cuando el cristiano se preocupa más por las cosas de la tierra que por las cosas espirituales. No solo es terrible, es una necedad, es una locura. Es que eso simple y sencillamente no debería de tener lugar en nuestro ser. Solo las cosas espirituales son las necesarias para la edificación de nuestra alma. Cuando no nos preocupamos como debemos de las cosas espirituales, estamos perdiendo la comunión con Dios. Sin lugar a dudas, las cosas terrenales, aunque pueden ser muy importantes, cuando entran en comparación con las cosas celestiales o espirituales, siempre las cosas terrenales deben de ser puestas en segundo plano. Cuando las cosas espirituales o celestiales se ponen en la balanza junto con las cosas terrenales, siempre las de valor son las cosas espirituales. Quiero que pasemos a contemplar un poco más detalladamente nuestros versos bases en este momento. Desde el versículo 40 y los siguientes.
En el verso 40 leemos, pero Marta se preocupaba. Quiero llamar su atención a la palabra se preocupaba. En el griego esa es una sola palabra. Ambas frases que en el español serían dos, en el griego es una sola. El griego es perispao. Lo que eso significa es distraerse. De tal forma que ella se preocupaba por muchos quehaceres, dice la palabra. El griego es diaconía. Y esa palabra está relacionada con los maestros cristianos y con los diáconos. De ese griego diaconía nosotros tenemos lo que conocemos en nuestras iglesias como diáconos o como maestros cristianos. El contexto, si lo tomamos de una forma correcta en esta porción, establece que esa diaconía está relacionada con los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Y Marta lo era. Así que de esta forma esto está relacionado con todo cristiano, sin importar quién sea. ¿Qué quiero establecer con esto? Esta porción no solamente se refiere a los maestros, a los pastores o a los diáconos. Esta porción nos está dando un mensaje espiritual a todo cristiano. No importa quién sea usted. Nos está hablando a todos. Marta estaba ocupada en su diaconía, en su servicio. Recuerde que este servicio era para nuestro Señor y para sus discípulos. Sin lugar a duda, eso es un acto piadoso, hermanos míos. Lo que Marta estaba haciendo era un acto piadoso. Pero quiero que comprendan lo siguiente. La verdadera piedad no le llevará a descuidar la devoción de todo corazón y la verdadera adoración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todo esto va dirigido por el entendimiento de la palabra de Dios, el Dios Trino. Yo me percato y me he percatado en muchas iglesias cómo sus diáconos están ocupados sirviendo en la congregación. Y en muchas ocasiones ellos nunca están ahí prestando atención por completo a los mensajes. Nunca están ellos ahí adorando como deberían de adorar. Nunca están ahí prestando atención a la exhortación, a la palabra del Señor. Nunca están ahí por completo midiéndose con la palabra del Señor. Eso es un error grave. La función y las tareas de los diáconos es importante y es fundamental. Pero los diáconos no son ángeles, ni tampoco son seres espirituales que no son capaces de pecar. Ellos son como todos nosotros y también pueden pecar. Si un día ejercen su labor de diaconado, un sábado o un domingo, el siguiente día deben de estar como oyentes para que ellos también sean medidos por la palabra del Señor. A veces en las iglesias se comete el grave error que se tienen 3, 4 personas que enseñan a los niños, maestros de niños, y los tienen por años y años enseñándoles. Y nunca tienen el tiempo ellos de estar en la iglesia aprendiendo. Eso es un error grave. Está bien que estén ocupados en el servicio del Señor, pero ese servicio no puede afectar para que ellos tengan una comunión genuina y verdadera con el Señor. Cuando el servicio en la iglesia toma más valor que el postrarse delante de Jesucristo, el Señor de la iglesia, todo se ha corrompido, señores. Debemos de entender que hay cosas que parecen piadosas, pero en verdad no son totalmente piadosas.
Debemos de entender que hay cosas que tienen reputación, pero cuando llega el pecado y cuando llega Satanás, esas cosas carecen de valor espiritual para mantenernos firmes contra el pecado y contra las acechanzas de Satanás. Si en nuestro cristianismo hemos sido llevados a perder la comunión con nuestro Señor por el servicio cristiano de tal forma que hemos descuidado la palabra, la oración, el congregarnos, el ayunar, el estar en convocaciones, en vigilias, en comunión en nuestros hogares, en estudios bíblicos, etc. Estamos en un lugar en el cual el Espíritu Santo no nos ha llevado ahí. Y eso debe de ser corregido. Los apóstoles entendieron eso y no permitieron tal cosa. En Hebreos, en el capítulo 6, en el versículo 1 al 4, cuando en la iglesia había alguna queja por la cual las viudas cristianas no estaban siendo atendidas de la forma correcta, los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos el ministerio de la palabra y la oración. Busquen varones piadosos que hagan esa obra. Ellos entendían que el verdadero cristiano no puede dejar el ministerio de la palabra ni la oración. Si nosotros dejamos esta cosa, debemos de estar seguros que el Espíritu del Santo no ha producido tal cosa en nosotros. Y debemos de gemir por ese extravío espiritual. Si la pérdida de la comunión con Cristo ha sido producto de los quehaceres diferentes al cristianismo, o quiero decir, por las cosas del mundo, debemos de estar seguros que eso tampoco el Espíritu de Dios lo ha producido en nosotros. Y debemos de volver a esa verdadera comunión con el Señor. Alguien dirá: yo no creo que esto me pueda suceder a mí. Pues yo no toco esto, yo no toco lo otro, yo me pongo aquello. Y usted sabe, a veces creemos que por nuestras obras somos piadosos y somos infalibles. A veces creemos que tenemos una firmeza extraordinaria que sería más fácil que el arcángel Miguel pecara y no nosotros. Eso es una falta de hecho y grave. Pero quiero que observe quién era Marta, a la cual nuestro Señor Jesús llamó la atención por descuidar su espiritualidad, porque eso fue lo que Marta hizo. Descuidó su espiritualidad por dar ese servicio a nuestro Señor en ese momento. Y es que usted descuida su espiritualidad cuando el Señor está enseñando y usted no presta atención a lo que el Señor está enseñando. No es sabio ocuparse de otras cosas cuando el Señor le está hablando. ¿Cuántos a lo mejor en esta hora estarán ocupados lavando platos en sus hogares, o haciendo esto o haciendo lo otro, cuando deberían de estar con una Biblia en las manos para ver que todo lo que Giovanni dice es correcto? ¿Cuántos cuando van a sus iglesias están pensando en que quieren poner unas 2, 3 horitas más en sus trabajos? Están pensando en el día lunes cuando regresen al trabajo. Y a lo mejor es un sábado, a lo mejor es un viernes en la tarde, a lo mejor es un domingo. Eso es terrible. Se están descuidando de su espiritualidad. A mis oídos han llegado personas que se han descuidado tanto, que se han extraviado de tal forma que cuando van a ayunar, ayunan en sus trabajos. Ese es un ayuno no bíblico, señores. Un ayuno no bíblico.
¿A esto llamáis ayuno?, diría el Señor. ¿En el ayuno buscáis lo que vosotros queréis hacer? ¿Vuestros deseos, vuestros afanes? ¿Es esto para vosotros ayuno? ¿Es esto desgarrar vuestro corazón delante de mi presencia cuando lo que estás haciendo es haciendo verdad en tu trabajo? No importa si usted dice que eso es que le alcanza mucho la fe para mucho. Eso no puede ser considerado un ayuno. Pero observe esas dos maravillosas declaraciones de verdadera fe que salieron de los labios y del corazón de Marta. Porque si ella, de su corazón salen estas grandes perlas espirituales y ella puede fracasar espiritualmente, que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos y señores que me escuchan. En Juan, en el capítulo 11, versículo 21 y 22, la Biblia dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Marta tenía gran confianza en Cristo, de tal forma que dijo: si tú hubieras estado acá, él no hubiera muerto. Y sé que lo que tú le pidas a Dios, Él te lo dará. Nosotros en ocasiones creemos que somos muy espirituales y oramos con duda, con incredulidad. Eso es terrible, señores. Observe la segunda declaración. En ese mismo capítulo 11 de ese Evangelio de Juan y versículo 27. Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Ella creía que Él era el Hijo de Dios, el ungido del Señor. Y le amaba. ¿Cuántos de nosotros decimos que hemos creído que Jesucristo es quien dice ser, pero no le honramos y no le amamos como debemos hacerlo? Sí, Cristo es el Salvador, es el Señor y es el Rey de la gloria. Y le ofendemos en la misma presencia y en la misma cara de Él. Y somos rebeldes contra Él. ¿Ustedes creen que esto es piadoso? ¿Ustedes creen que esto agrada al Señor? Marta no era así. Lo que estoy enfatizando, hermanos amados, es que ninguno de nosotros deberíamos de tener un concepto más alto de nosotros mismos del que debemos de tener. Una verdadera cristiana se equivocó. ¿Por qué nosotros no podríamos equivocarnos? Si estas personas que amaron al Señor de esta forma se equivocaron, yo creo que nosotros también nos podemos equivocar, hermanos míos. Esta distracción de las cosas espirituales llevó a Marta a pensar que nuestro Señor Jesús estaba siendo un poco injusto con ella. Eso es terrible, hermanos míos. Cuando nosotros podemos pensar que Cristo es injusto con nosotros. ¿Cuántos de los que me están escuchando en esta hora han pensado eso? Yo sé que no lo han compartido. Yo sé que no lo han dicho. Pero en sus corazones lo han susurrado. Lo han creído. ¿Cuántos se han quejado que sus cargas es demasiadas pesadas y las de otras es tan liviana? ¿Por qué Cristo me da una carga tan grande que yo no puedo llevar? Tú estás en la misma condición en la cual Marta se encontraba en esa ocasión, extraviada espiritualmente, creyendo que Cristo está siendo un poco injusto o muy injusto contra ti.
Marta creía que Cristo estaba siendo un poco injusto con ella, pues el Señor Jesús estaba permitiendo que María estuviera sentada a sus pies, escuchando su palabra o sus enseñanzas. Los verdaderos discípulos de Cristo deben de estar ahí, sentados a los pies del Maestro, escuchando su palabra. Marta dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Esa palabra cuidado, es el griego mele y simple y sencillamente significa interesar o importar. Dar cuidado. Marta está diciendo: ¿no te importa? Ella pensó que al Señor no le importaba todo lo ocupado que Marta estaba. Que el Señor era un poco injusto. Me pregunto cuántas personas, por estar descuidados o descuidadas de las cosas celestiales, dudan del amor de Dios. Por estar descuidados de las cosas espirituales, dudan de su cuidado compasivo y misericordioso y benevolente de Dios. ¿Cuántas, por estar adormitadas espiritualmente, dudan de la pureza de la palabra del Señor? Dudan del Evangelio, de lo que la palabra establece. De tal forma que para ellas el cristianismo es algo tan pesado de llevar. Te voy a decir una cosa. Cuando tú puedes poner un despropósito en el Señor, cuando tú puedes ver un gran yugo tan terrible en el cristianismo, tú tienes una distracción grave espiritualmente. Cuando puedes ver que Jesucristo no está siendo tan justo como debería de ser, eso es acusar a Dios de maldad. Que Él no es tan bueno como podría ser contigo. Sproul dijo que eso era blasfemia contra Dios. Decir que Él no está siendo tan bueno como debería de ser contigo. Eso es blasfemia, dijo R.C. Sproul. Yo estoy de acuerdo con eso. Llegar a esa blasfemia y creer que estás firme en el cristianismo es estar ciego espiritualmente, déjame decirte. Que te quejes contra el Señor todas las mañanas y todos los días de tu vida y creas que no le ofendes con esos pensamientos. Tus ojos no están en lo alto. Tus ojos no están en las cosas de arriba donde está Cristo. Tus ojos están en esta tierra. Pienso, ¿cuántas personas nos quejamos de las pocas dificultades que tenemos en nuestra vida? Hay otros cristianos que tienen grandes dificultades y aún así aman al Señor y no se quejan. Y a nosotros medio nos acontece algo y criticamos al Señor. Nos airamos contra Él. Es que no nos suceda algo porque
Que tenga cuidado Cristo, porque el cuchillo está entre nuestros dientes. Debemos de tener cuidado, señores. En el verso 41, la Escritura dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, dice. Hice un pequeño estudio de esta palabra afanada para saber de qué forma las Escrituras la usan, de qué forma la Biblia la usa, para que de esta manera no caigamos en esta misma condición en la cual Marta se encontraba. Sabemos que Marta era verdadera cristiana. Y si un verdadero cristiano puede caer en esto, debemos de cuidarnos nosotros. Esa palabra afanada aparece 20 veces en la versión Reina Valera del 60. En el Antiguo Testamento se usa casi en general para describir a las personas que se afanan en amontonar riquezas. ¿Cuántos estarán afanados en esta vida y están descuidando las cosas espirituales por las riquezas? Debemos de tener cuidado. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 25 al 34, encontramos esa palabra. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, dijo nuestro Señor. ¿Qué habéis de comer? ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lea el resto en su hogar cuando termine el mensaje. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero les recomiendo que lea el resto, desde ese versículo 25 hasta el versículo 34. En esa porción, ese afán que se produce en estas personas, hay un afán que se puede producir en nosotros los cristianos. Déjenme decir esto mejor. Hay un afán que se puede producir en nosotros los cristianos por causa de cosas necesarias. Y en esa búsqueda, aparentemente no de riquezas, sino de cosas necesarias para nuestro sustento, perdemos el enfoque de nuestra vida. Perdemos el enfoque de nuestro cristianismo. Perdemos el enfoque del por qué Cristo nos llamó, nos rescató, nos perdonó, nos santificó. Del por qué estamos aquí establecidos como verdadera iglesia. Porque nos afanamos por cosas necesarias. No por hacernos ricos, no por cosas malas. Por cosas necesarias. Debemos de comprender lo siguiente. Hay cosas necesarias para nuestro sustento en esta vida, pero esas cosas no nos pueden llevar al descuido del reino de Dios y de su justicia. He observado en el cristianismo que aparenta ser un verdadero cristianismo, tanta mezquindad con el dinero. No ayudan a sus hermanos. Están demasiado afanados por la plata. Esas cosas que aparentemente son necesarias para poder sobrevivir en esta vida, los tienen tan afanados y distraídos de lo que al Señor le agrada. Cuídese. Que el afán no lo lleve a descuidar el reino de Dios y su justicia. En el libro de Mateo, en el capítulo 13 y en el versículo 22, la Escritura dice: el que fue sembrado entre espinos
Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. La hace infructuosa. Ese versículo nos dijo que estos que se afanan se extravían del verdadero cristianismo. Se hacen apóstatas por el afán de este siglo. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a beber? ¿Qué se van a poner? ¿Dónde van a vivir? Que cada día vas más viejo. ¿Cómo vas a hacer cuando estés viejo? Y tantas otras cosas. A ese afán por las cosas de este siglo, el engaño de las riquezas los caza. Las codicias de otras cosas y los placeres de esta vida son un lazo demasiado fuerte que aquellos que profesan ser cristianos y caen en esta condición van a ser jalados hacia la misma apostasía, señores. Debemos de cuidarnos. Nuestro Señor exhortó a los apóstoles a que evitaran estos afanes y velaran debidamente. Él dijo en Lucas 21:34, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sigue diciendo en el verso 35 y 36, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Oramos, sin lugar a dudas, pero nuestras oraciones están más enfocadas acá, a que seamos dignos de estar de pie delante del Señor cuando Él venga, hermanos míos. Debemos de cuidarnos porque nos estamos extraviando. Volviendo a nuestro texto base, el verso 42 dice, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sin lugar a dudas, todos queremos oír eso de los labios de nuestro Señor, que se diga de nosotros. María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada, dijo el Señor. ¿Cuántos de nosotros escogeremos o hemos escogido esa buena parte que no nos será quitada? Espero que todos en esta hora. Espero que las palabras que han escuchado en esta tarde sean un llamado de atención para aquellos que se han extraviado. Aquellos que han estado afanados y turbados por las cosas de este mundo. Aquellos que se han quejado porque nuestro Señor no ha sido completamente justo con ellos. Aquellos que se han descuidado. Que han visto que nuestro Señor no le ha dado lo que ellos merecen. Y que sin lugar a dudas han pecado contra nuestro Señor. Ellos se deben de arrepentir. Nosotros nos debemos de arrepentir si esto lo hemos cometido.
Debemos de escoger esa buena parte, la cual no nos será quitada, hermanos míos. Cuando observaba ese verso me preguntaba, ¿cuál es el significado de esa buena parte que no nos será quitada? Le voy a decir cuál es el significado. En el Salmo 89:28 la Escritura dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Escoge a Cristo, vive para Cristo, ama a Cristo, hace morir este mundo y las pasiones de este mundo por obediencia a Jesucristo, por amor a Cristo, por fidelidad a Cristo. Usted ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. Y el Señor dice, para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con usted. Pero el Señor no dice esto si usted no ama a Cristo en verdad. Esto es para los que aman a Cristo en verdad. Juan en el capítulo 10, versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Eso es perseverancia de los santos, hermanos míos. Aquellos que aman a Cristo, Cristo les da vida eterna y no van a perecer jamás. Y nadie los va a arrebatar de la mano de Cristo. Eso es seguridad eterna para los verdaderos cristianos. En Romanos, capítulo 8, versículos 38 y 39, la Escritura dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte. Pablo no dijo, yo creo, por lo cual yo creo, no. Pablo usa esa palabra tan fuerte en el griego peitao. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, hermanos míos. El amar a Cristo, el amarle de todo corazón, el vivir para Cristo, el honrar a Cristo, es escoger la mejor parte que usted puede escoger en esta hora y en toda su vida. Y si usted hace esto, el favor de Dios reposará sobre toda su vida, desde hoy y para siempre, si usted vive para Cristo. Si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Si alguien quiere arrepentirse y quiere pedirle perdón al Señor, hoy es un buen día. Hoy es una buena hora. Hoy lo puede hacer. No debe ni debería detenerse. Los verdaderos cristianos le diremos, ten ánimo, hijo, levántate. El cielo te espera. El cielo se ha abierto de par en par para recibirte. Hay gozo por un pecador que se arrepiente, dice la palabra del Señor, más que por 99 justos. ¿Cuántos de ustedes no quieren ser el gozo en el cielo en esta hora? Espero que todos quieran. Una vez más, si hay una palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su santa, bendita y gloriosa palabra. Amén y amén.